Soy Uziel Reyes y esto es Inteligencia Espiritual, el podcast donde nos dedicamos a hablar de la suprainteligencia, la inteligencia que viene de la mente de Cristo. Y como lo decíamos en el episodio anterior, hemos iniciado una serie a hablar acerca de la oración. Y como ven, para eso una vez más está mi esposa Francis Macías de Reyes. Te recuerdo que allí están nuestras redes en Facebook, Instagram y YouTube. En todas las cuentas soy @UzielReyesOficial. Si nos estás viendo en YouTube, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comenta acerca de todo el contenido que estamos compartiendo para todos ustedes. Francis, una vez más, bienvenida. Ya eres de la casa, eres de la familia y ya nuestros seguidores están allí familiarizados contigo por los podcasts anteriores. Y vamos a aprovechar el tiempo, vamos a entrar en tema de una vez. En el podcast anterior estuvimos hablando, tú nos estuviste conversando acerca de cuál es la oración que Dios responde. Y hoy vamos a hablar acerca de una pregunta muy, pero muy potente. ¿Cuál es el modelo de la oración? Porque cuando observamos el contexto cristiano, a veces no nos ponemos de acuerdo en cómo debe ser la oración o cuál es el modelo de la oración. Y posiblemente hoy les invito a que se pongan cómodos, a que pongan allí el teléfono en silencio, a que no se distraigan, porque posiblemente hoy vamos a estar echando algunos mitos por tierra en relación a cuál es el modelo de la oración, mi amor. Gracias, es un placer poder hablarles a ustedes y en la medida de Cristo en cada uno de nosotros poder compartir lo que por gracia divina el Espíritu ha estado iluminando. Como siempre digo, no es algo que lo sabemos todos, y agradeciendo siempre y honrando a aquellos hombres y mujeres de Dios que van delante de nosotros con una luz mayor y con la humildad de dispensar a nosotros, estas nuevas generaciones, lo que Dios les ha entregado a cada uno de ellos. Y sí, hemos trabajado en nuestra congregación, en nuestra casa local, por los últimos 6 meses, y creo que lo que va este año 2020 también lo vamos a trabajar en la escuela de oración acerca del modelo de la oración. Sabes que es muy, se escucha mucho el hecho de la oración de la mañana, la oración de la noche, la oración para el esposo, la oración para el hijo, la oración para el hijo que está perdido, la oración, ¿cómo orar para que el hijo? Entonces parece que cada uno... Para todo hay una oración. Un modelo de oración. Para diferentes necesidades hay un tipo de oración. Hay un modelo de oración. Y nosotros tenemos que ser, de alguna manera, voy a usar esta expresión, estricto con la escritura según la intención con la que se escribió. Jesús dijo que las escrituras daban testimonio de Él. Todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis en el Antiguo Pacto a manera de sombra, tipo y figura, daban testimonio acerca de quién era el que se iba a revelar, que era el Hijo. Y pues ya los apóstoles, después de la resurrección, sobre todo el apóstol Pablo y después el apóstol Pedro y el apóstol Juan, revelan más ese carácter de la vida del Hijo, del cual se habló desde Génesis hasta cerrar, según nuestro libro, Apocalipsis. Entonces, la oración tiene muchas ramificaciones según nosotros, pero según Dios no. Entonces, hablamos de Mateo. Vamos a hablar de Mateo capítulo 6, porque de allí todavía se basan algunos de nuestros hermanos para trabajarla como oración modelo. Okay. Y recordemos nosotros que la oración que Jesús le da a sus discípulos era antes de la cruz. Y antes, eso es un dato muy importante. Sí. Que tenemos que tener el discernimiento, la capacidad de entender según el Espíritu todo lo que Jesús habló antes de la cruz y que se cumplieron cuando Él fue a la cruz y resucitó. Entonces, el modelo que Jesús les da a los discípulos, yo lo hablo así. Por favor, tenga la humildad de abrir su oído y que el Espíritu también le pueda iluminar a usted, porque usted, estoy segura, si es un hijo de Dios, tiene una medida de Cristo y el Espíritu le va a incrementar aún más lo que nosotros podamos hablar.
Para mí era una oración profética, porque era una oración Esa es la oración de Mateo. de Mateo. Mateo 6. Sí, la que Jesús habla, el Padre Nuestro, mejor conocido. Exacto. El conocido Padre Nuestro para nosotros. Hay un principio allí en esa oración de la cual los discípulos y toda esa generación judía no hablaba, y era el encabezamiento de esa oración, Padre Nuestro. Correcto. Jesús estaba dejando claro que había un padre con muchos hijos, porque él está diciendo a los discípulos, oren al Padre. Si ellos no se referían nunca a Dios como Padre. Ya para empezar, la oración ya era algo innovador. Absolutamente. Era algo nuevo para el oído del judío de la época, ¿no? Y por eso es que tenemos que ver la intención con la que Jesús habló. Jesús no habló una oración para que la repitiéramos, sino para que la entendiéramos. Y estableciendo él un principio, dice, él lo que les estaba tratando de decir, eso lo entendemos ahorita, claro, ¿no? Por la luz del Espíritu, sí, y por la resurrección de Cristo, de que todos íbamos a tener el mismo acceso al Padre. Correcto. Había un padre que iba a tener hijos, solo que ellos en el momento no lo entendieron. Por eso es que él establece el principio. Ustedes cuando oren, oren así, Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque ahora la relación sería entre padre e hijos. Primer principio. De hecho, bien lo decías, ¿no? Podemos decir que esta oración de Jesús era profética. Y cuando hablamos de algo profético, se entiende que en este punto, antes de la cruz, era algo que se iba a expresar o a manifestar. Que tenía su cumplimiento luego de la cruz. ¿Por qué? Porque no se habían manifestado los hijos. ¿Es cierto? Porque había un solo hijo, que era Jesucristo. Exactamente, el unigénito. Correcto, entonces luego de la cruz y la resurrección, entonces el Padre concedió el derecho a todo el que cree de ser llamado su hijo. Y por eso Jesús estableció y dice, ahora la relación de ustedes con el que está allá arriba no es de aquel Jehová que todos conocían por su historia, malo, vengador, guerrero, poderoso en batalla. Sí. Entonces, nosotros debemos inclusive cambiar ese concepto según la intención que Jesús lo dijo, Padre Nuestro. Nuestra relación con Dios es de padre e hijos. Y así debemos sentirnos nosotros como hijos. Ahora, este episodio es para hablar de cuál es el modelo de la oración. Estamos haciendo referencia de Mateo. Te pregunto, entonces, ¿Mateo 6 no es el modelo de la oración? No, en realidad no. Y a alguno le sonará fuerte esto, pero Jesús dijo, sí, pero le acaba de decir que Jesús no hizo una oración para que la repitiéramos, sino para que la entendiéramos. Avancemos un poquito en Mateo. El primer principio que Dios establece es, van a orar como hijos a un padre. Okay. Es decir, hay una paternidad que no se conocía, pero que Cristo la vino a manifestar y a revelar. Lo segundo que el Señor le dice es, entonces van a orar, venga tu reino. ¿Sí? Y hágase tu voluntad. En el episodio anterior hablamos acerca de eso, de la voluntad de Dios. De hecho, observo que el contenido es muy futurista. Correcto. ¿Sí? Hágase tu voluntad, venga tu reino, y se entiende de por qué estamos transmitiendo de que no es el modelo. ¿Por qué? Porque es una oración antes de la cruz, como ya lo habías dicho. ¿Por qué Jesús le dice, bueno, oren al Padre para que venga su reino? Porque esa era la voluntad del Padre, que el reino celestial se manifestase aquí en la tierra. Ahora, tenemos que seguir nosotros pidiendo que venga su reino. En este momento, ¿no? Correcto, sería la pregunta. Post-resurrección. Exacto. No, porque el reino ya vino, el reino se estableció.
El mismo Jesús, cuando inició su ministerio en la tierra, el mensaje contundente que decía era arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está entre vosotros. El reino ya estaba, solo que como ellos no tenían los ojos del Espíritu o los ojos espirituales abierto o la luz en sus ojos para ver el reino estaba allí con ellos y ellos no lo veían. De hecho, has dicho algo extremadamente importante porque vale resaltar que el reino se plantea como ese que vendría en la oración, está allí, venga a nosotros tu reino. Pero después el Señor, estando ya presente, Él dice, el reino entre vosotros está. Pero luego el escritor de Hebreos dice, correcto, habiendo recibido nosotros, ¿cierto? Un reino inconmovible. Porque ya está establecido. Porque, exacto, ya para el escritor de Hebreos no es algo futuro que se va a manifestar. El reino se estableció porque el reino es Cristo. Ajá, cierto. El reino es Cristo. ¿Cuándo se manifestó Cristo? En la resurrección. En la resurrección. Cristo estaba escondido en el cuerpo de Jesús. Por eso es que cuando Pablo recibe la revelación, no ve el cuerpo humano, sino que ve lo que estaba dentro. El niño que portaba al hijo. Ajá. Los judíos y los discípulos. O viceversa, el hijo que portaba el niño. Pablo lo vio. Okay. Vio a ese glorificado. Mejor, más claro así. Entonces, es muy clara la escritura cuando dice, ya está el reino se estableció. Antes de Jesús, estaba bien decirlo, antes de la cruz, corrijo, estaba bien hacer esta oración. A ese punto iba. Sí. Antes de la cruz era correcto. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, era una adoración venga al Padre. Nosotros, todo el sentido es futurista. Ahora, ¿por qué no es la oración modelo en este tiempo presente? Permíteme decir algo allí. Lo percibo. No es el modelo porque ya el Padre nuestro no está solo en los cielos, sino que ahora está en los hijos, ¿no es cierto? O sea, la distancia se acortó. Se acortó. Bueno, en realidad ya no hay esa distancia, ¿no? Sí, es correcto, no hay esa distancia. Entonces, cuando dice, entre nosotros estaba bien para los discípulos decirla, porque era como que oren porque yo tengo que llegar a la cruz, para que cuando llegue a la cruz ya ustedes no tengan que pedir que venga, ya llegó y se estableció, se cumplió. Igual que hágase tu voluntad, dice Efesios 1, 9, 10, dice, dándonos a conocer, lo reveló. Dándonos a conocer, ¿cierto? Ya lo conocemos, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Bueno, de hecho, en la cruz el Señor dijo, consumado es. Y una de las cosas que se consumó fue ese reino en nosotros. Sí, porque nosotros todavía no tenemos una mentalidad de cumplimiento. Eso está interesante. Los hijos de Dios tenemos que, por gracia y por el Espíritu, por una obra divina, tenemos que trasladar nuestra conciencia espiritual, nuestra mente espiritual, a esa mentalidad de cumplimiento. De lo consumado está. Ya está. Seguimos avanzando. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús les enseñó más adelante, en los versículos 26 al 32, dice, pero ¿por qué ustedes van a pedir pan? Si las aves no trabajan y yo les doy comida. Si los lirios de los campos no trabajan y yo los visto, ni Salomón se vistió. Interesante, ¿no? Porque pareciese como contradictorio. Aquí los invita a pedir pan, pero ahora aquí les dice, ya ustedes lo tienen. Porque es lo que hemos hablado de esa revelación progresiva. Ah, correcto. ¿Sí? Jesús les estaba hablando según la capacidad que ellos les podían entender, pero luego en las parábolas Jesús le desmenuzaba lo que él mismo le estableció, le explicaba para ver si ellos podían entender, pero en realidad no iban a poder entender todo.
hasta que Correcto. Cristo no se manifestara en la resurrección. Correcto. Y entonces dice el versículo 32 al final, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Y Él te va a dar todas las cosas. Entonces es una cuestión hasta de saber si de verdad tenemos fe. Porque la fe no es en cosas, la fe es en Cristo, porque en Él están reunidas todas las cosas. Ok. Dice Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa expresión en Cristo Jesús no es inocente para Pablo. Claro. Es que él entendía que todas las cosas Estaban estaban en él. Y vosotros estáis completo en Él, lo dice en Colosenses. Lo Claro, tenemos todo. Claro, sí, entendiendo que si estoy completo, de alguna forma, no tiene sentido pedir el pan de cada día. No. ¿Cierto? No tiene. En realidad, nosotros, no es, por eso es que nuestra oración no debe estar basada en necesidades. En necesidades terrenales. Ok. Porque ya hasta eso Cristo lo arregló. Exacto. Ya eso está arreglado, como bien lo has dicho. Y ya eso es parte de nuestro sí. Dios no tiene por qué dejarnos pasar hambre para que nosotros oremos por comida. Tal vez a la luz de la Escritura lo que tenemos que ver es si nosotros estamos gestionando nuestros talentos y nuestros dones. Porque Correcto. más adelante el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12, y que procuréis tener tranquilidad, mira, paz, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Para redondear, ¿cómo es entonces esa oración modelo? Cristo, Él es la oración modelo. la oración. Por eso es que tenemos que trasladar la mente a lo que era una promesa, a lo que ya es cumplimiento. Cumplido, consumado. La oración del Padre Nuestro era una oración, vuelvo a repetir, según mi capacidad lo expreso así, una oración profética que estaba diciendo Jesús porque Él sabía que todo eso lo iba a cumplir. Se iba a cumplir en Él. Y sigue diciendo entonces, y perdónanos, porque nosotros perdonamos a nuestros deudores, a quien nos ofende. Y Pablo dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y el 3:13 del mismo Colosense dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El tema del perdón también está resuelto. Está resuelto. Voy a decir esto, por favor recíbalo en su espíritu, que en nuestra carnalidad no tengamos el tema del perdón resuelto, no es un asunto de oración, es un asunto de ser rebelde y resistir a lo que ya está establecido en Cristo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo es perdón. Sí. Y si nosotros tenemos la naturaleza divina, en nuestra naturaleza se debe manifestar el perdón. Debe ser normal el perdonar. El perdonar. Francis, en conclusión, Él es la oración. Él es la oración. Cristo es la oración modelo porque esta oración profética, como lo has dicho, todos los elementos que Él anuncia, que el Señor anunció en su momento, fue consumado en la Él. cruz, Fue en la cruz. cumplido en Él. Y hoy por su gracia, Solo ya gracia. el Padre nuestro no solo está en el cielo, sino está en nosotros. Ya es. Ya el Padre nuestro no será santificado, sea su nombre, sino que ya por su Hijo Cristo lo santificó está para santificado nosotros. para nosotros. Todas esas riquezas están
cumplidas. Permíteme decir algo sí, claro. final. Quiero aclarar, el reino de Dios no son cosas, no son objetos. Lo dice el apóstol, ¿no? El reino consiste en justicia, paz Correcto. y gozo en el Espíritu Santo. Sí, porque tú sabes, está la moda de que sí, yo oro por tal cosa y el Señor me lo va a dar, yo oro. Mis amados hermanos, el reino de Dios no consiste en casas, no consiste en ropa, no consiste en comida, pan. Bienes, etc. No consiste en eso. Por eso es que la oración es Cristo. Que en Cristo se dispensa integralmente el bienestar de los hijos de Dios es otra cosa. Por eso es que es añadidura. La comida es añadidura. Son añadiduras. No es el reino. Ni es la bendición. Es lo que se añade. La bendición es que ese gran tesoro celestial fue depositado en vasos de barro. Sí, Señor. Esa es la bendición. Ese es el reino. Eso es el reino. Cristo depositado en seres humanos por gracia divina que decidió el Padre que así fuese y Cristo lo manifestó para que nosotros lo hiciéramos visible aquí en la tierra. Todo lo demás está añadido por la gracia del Señor. Entendidos, sé que provoca seguir aquí muchos minutos más para seguir degustando, comiendo, ingiriendo este alimento, este pan espiritual, pero para eso hemos diseñado este podcast. Así que manténganse al pendiente para los futuros y nuevos episodios. Activen las notificaciones, compartan esto con otros en sus redes y nos vemos y escuchamos en la próxima. Gracias, mi amor, por estar presente y estén al pendiente del próximo podcast que vamos a seguir hablando de la oración. Chao.